4, versículo 23 en adelante. Vamos a leer de todos los versículos hasta el 31. Dice la palabra del Señor: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar, por permitirnos reunirnos, Señor, como iglesia, como tu iglesia que somos, Señor. Gracias por permitirnos adorarte, por permitirnos cantar a tu nombre, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros durante todo nuestro día, durante nuestra vida. Señor, te agradecemos y te pido que nos ayudes, me ayudes a mí a exponer la palabra fielmente, que tu Espíritu Santo me guíe, Señor, me esté dando fortaleza en este día. Aquellos que están cansados, que están agobiados, que han pasado una semana dura, Señor, que tú les des descanso en este día. Señor, que podamos estar escuchando abiertamente tu palabra, que nuestros corazones estén, Señor, preparados para recibir tu palabra en este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Bueno, el contexto de los versículos que hemos leído nos hablaba acerca de que después del milagro que Dios realizó, aquel hombre que era cojo de nacimiento a través de los apóstoles, ellos fueron puestos en prisión, el apóstol Juan y el apóstol Pedro, no simplemente porque ellos habían sanado a un hombre, sino por el hecho de que este milagro había sido realizado por la obra de Jesús. Y además de esto, porque ellos enseñaban al pueblo sobre Jesús y sobre la resurrección de la cual enseñaban ellos. Esto lo podemos ver en el versículo 2 del capítulo 4 que hemos leído. En la interrogación que le hacen los principales sacerdotes y el jefe de la guardia del templo, los saduceos, le piden a Pedro y le piden a Juan que digan con qué potestad o en qué nombre ellos habían realizado el milagro de sanidad. Una pregunta a la cual ellos conocían la respuesta, ya que los discípulos habían predicado abiertamente a todo el pueblo de Israel. Así que esa pregunta fue con una intención, aunque no lo vemos en el texto explícitamente, pero muy probablemente ellos estaban tratando de intimidar a los discípulos, haciéndole esta pregunta: ¿con qué potestad o en qué nombre ustedes hicieron eso? ¿Qué hicieron? Ya que el apóstol Pedro y el apóstol Juan abiertamente, como dije, a todo el pueblo conocía que ellos habían hecho ese milagro en nombre de Jesús. Sin embargo, ellos, los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, el jefe de la guardia del templo, le preguntan con la intención de intimidar a los discípulos. Sin embargo, vimos también la respuesta de ellos, la respuesta de los discípulos, que fue con total tranquilidad, fue con confianza y fue con calma. Les dijeron que en el nombre de Jesús, a quienes ellos habían crucificado, por aquel hombre, este hombre había sido sanado. Ahora bien, los líderes judíos amenazaban a los discípulos para que no continúen enseñando en nombre de Jesús. Sin embargo, ¿qué les dice Pedro y Juan? Pedro y Juan les dice:
no podemos hacer otra cosa sino hablar de Él, porque Él nos ha salvado. Dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, literalmente. Y además, que no era conveniente obedecer a Dios, a los hombres antes que a Dios. Por lo tanto, viendo los principales sacerdotes que todo el pueblo glorificaba a Dios por el milagro hecho, ¿qué es lo que pasó? Volvieron a utilizar amenazas contra la vida de los discípulos. Los volvieron a amenazar. Así que llegamos a nuestro texto. De esta manera es que vemos ahora que dice, versículo 23, si me quiere acompañar, hermanos. Dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. No es muy lógico que ellos hayan ido a los suyos. No es muy lógico que ellos hayan ido a los suyos después de haber sido amenazados por los principales sacerdotes, por esta gente poderosa. Era más lógico para ellos quizá huir en ese momento, alejarse de ese lugar, ya que los habían puesto en libertad. Ellos tenían la oportunidad en ese mismo y preciso momento de poder huir. Pero no fue lo que hicieron, no fue lo que el Espíritu Santo los llevó a hacer, sino que el poder del Espíritu Santo en ellos los guió hacia el pueblo de Dios, a congregarse nuevamente con los suyos. Fueron a los suyos. No se escaparon, no huyeron, fueron a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? Los suyos, además de los 10 discípulos restantes del Señor Jesucristo, eran las mujeres que habían seguido a Cristo, las personas que habían sido salvadas en la primera predicación de Pedro, y específicamente eso lo podemos ver en Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Probablemente también los 5.000 que habían creído en el segundo sermón de Pedro. Pero en Hechos capítulo 2, versículo 41 y versículo 42, sí está claro que los primeros 3.000 convertidos perseveraban juntos con los discípulos del Señor, con las mujeres, con Pedro y Juan. Fíjese, versículo 41 y 42 del capítulo 2, si me acompaña. Dice así, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo importante acá, en este caso, es que ellos perseveraban en la comunión unos con otros. Así que cuando Pedro va a los suyos, cuando Juan van a los suyos, Pedro y Juan, van hacia estos hermanos, hacia estos nuevos convertidos, hacia los primeros discípulos, las primeras mujeres que se convirtieron también, y hacia estos nuevos convertidos, estas 3.000 personas. Está muy claro. Es así entonces como Pedro y Juan le cuentan a los suyos todo lo ocurrido. El texto no nos dice que ellos cuentan todo lo que los principales sacerdotes le habían dicho. Perdón, el texto nos dice que ellos cuentan todo lo que los principales le habían dicho. Sin embargo, el texto no nos dice esta vez qué tipo de amenazas ellos recibieron. Ellos le contaron a los suyos que los principales sacerdotes los habían amenazado. Pero no dice el texto qué tipo de amenaza ellos recibieron. Pero sí podemos imaginar, hermanos, que no eran nada agradables al oído estas amenazas, ya que las mismas personas que habían amenazado a Pedro y a Juan son las mismas personas que habían dado muerte a Jesucristo, que habían organizado todo para que Jesús vaya a la cruz. Así que nos podemos imaginar qué es lo que estas personas le decían. Bueno, ustedes ahora se callan, porque si siguen predicando el Evangelio, van a morir, muy probablemente. ¿Qué no les podría pasar a ellos? ¿Qué es lo que no les podría pasar a ellos? Si el Señor dijo que hicieron esto con el árbol verde, refiriéndose a Él, ¿qué no harán con las ramas? Refiriéndose a los discípulos. Así que ellos estaban entendiendo y comprendiendo verdaderamente qué riesgos estaban tomando al seguir a Cristo. Ellos estaban tomando un riesgo de seguir a Cristo. Ellos no decían, sí, acepto al Señor, como hoy en día escuchamos. Sí, acepto al Señor. Lo acepto en mi corazón, sí, y después nuestra vida es quizá la misma de siempre.
pero ellos entendían que corrían un peligro al aceptar a Cristo. Se les iban a oponer gente muy poderosa. Estos ancianos de Israel, estos líderes religiosos, no simplemente eran líderes que tenían poder religioso, ellos tenían también poder político. Ellos eran la más alta élite del pueblo de Israel. Así que se enfrentaban a esta clase de gente. Y si seguían a Cristo, corrían riesgo, mi hermano. Corrían riesgo por seguir a Cristo. Sin embargo, ellos sabían que su Señor, aunque fue muerto por ellos, aunque idearon un plan macabro para matarlo, ellos sabían que su Señor no había quedado en la tumba. Y además el Espíritu de Dios se podía ver reflejado en la valentía que tenían estos hombres, que a pesar de ser amenazados, no huyeron, sino que hicieron otra cosa, fueron a los suyos. Fueron a los suyos. Versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En este versículo 24 podemos ver el comienzo de una oración bíblica. Podemos ver el comienzo de la dependencia que estos hermanos tienen del Señor, la dependencia que ellos tienen en su palabra. Se ponen a orar y de forma unánime claman a Dios usando las escrituras del Antiguo Testamento. Cuán importante es ver, hermanos, la unidad de nuestros hermanos primitivos y la dependencia que ellos tienen en Dios. Lo primero que ellos mencionan es la confianza que tienen en Él, al decir estas dos primeras palabras, soberano Señor. Al expresar esas dos primeras palabras, están demostrando confianza en su Dios. Esto quiere decir que cada uno de ellos comprendían que Dios es soberano sobre todos los sucesos que ocurren en la vida, que Dios conoce todas las cosas, que Él es omnipotente, que Él es omnipresente. Podríamos resumirlo todo ahí en esas dos palabras, soberano Señor. Ellos reconocen la grandeza del Señor. También vemos cómo ellos dependen de la palabra, porque al momento de clamar a Dios citan el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 11. Y además también citan el Salmo 146, versículo 6. Y se los leo, dice así: el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Explícitamente y exactamente las mismas palabras que encontramos en el Salmo son las mismas palabras que ellos utilizan para orar. ¿Qué dice el versículo 24? Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste ¿qué? El cielo, ¿qué más? La tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Lo mismo que está en el Salmo. Ahora vamos a leer versículos 25, 26, 27 y 28. Dice así: que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles, el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esta parte, hermanos, también es tomada del Antiguo Testamento. Continúan orando la palabra de Dios nuestros hermanos primitivos. Y es tomado del Salmo 2. Este salmo nos habla específicamente del ungido de Dios, del deseo de los hombres de destruir al ungido de Dios y del plan que los hombres tenían para destruir al ungido de Dios. Pero además nos habla de que todo esto fue determinado por Dios de forma soberana, como ellos mismos expresan en la primer parte de su oración: soberano Señor. Amén. Es de mucha importancia para cada uno de nosotros ver el cumplimiento de esta profecía en Cristo y la claridad que Dios le permite tener a la iglesia de primitiva para que ellos sepan discernir por el Espíritu Santo qué es lo que David estaba diciendo, qué era lo que el texto inspirado por Dios estaba diciendo. El texto claramente está hablando de los padecimientos de Cristo, de su muerte, de su resurrección, del plan que ellos tenían para condenarlo y matarlo, pero también habla de que todo este plan fue ideado por Dios. Y hoy nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser esto así?
¿Cómo puede ser que Dios haya ideado este plan? Los sufrimientos de Cristo. Ahí me cuesta. Pero ¿sabe qué, hermano? Este plan no termina en el sufrimiento de Cristo. El plan de Dios no termina en la muerte de Cristo. El plan de Dios termina en la redención de nuestro Señor Jesucristo y en la salvación que nos otorga a nosotros. Por eso es un buen plan y el mejor de los planes. Cuán maravillosa es esta noticia de poder entender que no termina en la muerte, sino que termina en la resurrección de su Hijo, que nos provee vida a cada uno de nosotros. Amén. Dice el Salmo 2, fíjese, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Exactamente lo mismo que estamos escuchando en Hechos. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos ¿contra quién? Contra Jehová y ¿contra quién más? Contra su ungido. Ahí vemos claramente lo que nos está diciendo el texto. Como decía anteriormente Pedro, en unos capítulos antes, David era profeta y hablaba de Jesús. Así que David lo que está haciendo es profetizando simplemente lo que Jesucristo iba a padecer. Pero también que se iban a unir contra Dios y contra su ungido. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen nuestros hermanos primitivos? Volviendo nosotros al capítulo 4, a los versículos que estamos leyendo. Lo primero que ellos hacen es orar a Dios, es clamar a Dios, es ir en busca de ayuda en Dios. Ellos no van corriendo hacia personas, ellos no van corriendo hacia otros gobiernos, necesitamos de su ayuda, se levantaron los reyes de la tierra contra nosotros, se levantaron contra Pedro y contra Juan. Ellos no van en busca del mundo, ellos van a los suyos y los suyos tampoco van en busca de otra gente, sino que van arriba, claman a Dios. Le piden a Dios. Qué bueno es poder tomar este consejo, hermanos, para nosotros. De cuando tenemos una situación difícil, alguna prueba, alguna situación dura en nuestra vida, de no ir corriendo al mundo, de no ir corriendo a este mundo, ¿no? Tenemos un problema económico y lo primero que quizá queremos hacer es sacar un préstamo, ¿no? Decimos, vamos a sacar un préstamo porque necesitamos... Pero no lo consultamos con el Señor. No hablamos con el Señor si eso lo que vamos a hacer está bien, si es correcto. Lo hacemos y decimos, bueno, Señor, ahora sí, ayúdame. Claro, yo ya hice lo que hice y después le pedimos la ayuda a Dios. Pero lo que Dios quiere para nosotros es que vayamos primero a Él, consultemos con Él, hablemos con Él, vayamos a los hermanos. Decía, a los suyos fueron ellos, ¿no? De la misma manera, a pedir consejo a los hermanos. Y ir a Dios. Esa es la sabiduría de Dios que nos provee en su palabra. Fíjese, hermano, ese es un buen ejemplo para tomar. Ellos fueron a los suyos y los suyos fueron a Dios. Así que lo primero que hacen es reconocer quién es Dios, como decíamos, soberano Señor. Lo segundo que hacen es orar las Escrituras. Nosotros, con los hermanos de la alabanza, procuramos que cada canción en la iglesia sea bíblica. Y lo consultamos con el pastor, le llevamos la canción al pastor, el pastor las ve y las acepta. Y lo que procuramos con esto es que intencionalmente cada uno de nosotros, cuando cantamos, cuando adoramos a Dios, cantemos la palabra de Dios, cantemos el Evangelio, cantemos acerca de las Escrituras, para que esto llene nuestro corazón al oír, al cantar, al expresarnos, nos llenemos de la palabra de Dios. Así que de la misma manera, cuando oramos, también tenemos que incluir la palabra de Dios en nuestra vida. De la misma manera, cuando vamos a la oración, es orar la palabra de Dios también. Es poder tomar este ejemplo de nuestros hermanos que están utilizando Éxodo, que están utilizando Salmos, para orar acerca de la palabra de Dios y pedirle a Dios conforme a su voluntad. Obviamente que el contexto en el cual ellos están viviendo, ellos están orando lo que están viviendo. Nosotros no vamos a ir, y no es una obligación para nosotros decir, soberano Señor, tú que creaste el cielo, que por boca de Dios tu siervo dijiste, ¿por qué se amotina la gente? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas?
No estamos diciendo que imite y copie, porque ellos estaban experimentando eso en ese momento. Pero nosotros estamos viviendo nuestras situaciones de vida, nuestras complicaciones personales, en nuestro trabajo, en nuestra casa, donde estemos, y podamos clamar a Dios conforme a lo que estamos pasando y decirle, sí, soberano Señor, por supuesto, sigue siendo soberano. Soberano Señor, tú conoces mi problema, tú conoces mi situación. Clamo a ti en este día para poder sobrellevar esta situación, esta carga, este peso. Ayúdame, líbrame de este peso. Dejo todo este peso en ti porque tú puedes llevarlo, yo no puedo cargar con esto. Tú puedes cargar con mi pecado, tú puedes cargar con mis preocupaciones, con todo lo que me preocupa, con todo lo que me daña. Tú lo puedes llevar. Y oramos bíblicamente de esa manera. Así que cuando oramos, que podamos incluir en nuestras oraciones su palabra. Esto traerá sobre cada uno de nosotros mayor claridad de lo que Dios requiere de nosotros y mayores respuestas más determinantes sobre nuestra vida. El libro de Santiago dice que muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Dios quiere que pidamos bien, que pidamos conforme a su voluntad. ¿Qué es lo que están pidiendo nuestros hermanos aquí? ¿Acaso ellos están pidiendo porque fueron amenazados protección física de parte de Dios? Señor, protégenos, por favor, guárdanos. ¿Acaso ellos están pidiendo por temor a que los maltrate o que los maten? Señor, líbranos de la muerte, líbranos del maltrato. ¿O ellos están pidiendo que caiga fuego del cielo y que los consuma los principales sacerdotes? Como decía Juan anteriormente, ¿se acuerda? Juan decía, Señor, no nos dejaron hacer los preparativos de la Pascua, ayúdanos, mándale fuego del cielo, Señor. No, yo no vine a perder las almas de los hombres, dijo Jesús, sino a salvarlas. Tampoco piden eso, ni tampoco piden poder escapar, sino que su oración es que sabiendo que a pesar de todas las injusticias que ellos recibieron, puedan seguir predicando ¿qué? El Evangelio. ¿Con qué? Con fortaleza. ¿Y qué más? Con confianza. Por este motivo, vemos en el versículo 29 y en el versículo 30 cuáles son los verdaderos deseos de nuestros hermanos primitivos. Vamos a leerlo. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ese es el deseo de ellos. Ellos desean que el Señor les conceda como prioridad que cada uno de ellos, de los encargados de llevar la palabra de Dios, lo puedan hacer hábilmente, con denuedo, expresando el Evangelio, a pesar de la oposición de los líderes. Y en segundo lugar, mientras ellos se encargan de predicar, que Dios continúe haciendo milagros por medio de la obra del Espíritu Santo a través del nombre de Jesucristo. Y de aquí también podemos sacar principios, hermanos. Algo muy importante que podemos aprender de aquí es valorar la oración, es valorar al hermano que ora, es no dejar en un lugar menor a la oración. No pensar que la predicación es más importante que la oración. Van de la mano, las dos cosas son importantes. Tanto la predicación como la oración. Tanto el que predica como el que ora es importante en la iglesia. El que predica va a predicar para enseñar a la iglesia. Y el que ora va a orar para que la persona que está predicando lo pueda hacer de una forma correcta. La iglesia debe predicar el Evangelio, pero la oración trae fortaleza en la vida de aquellos que predican el Evangelio. No todos son personas que predican el Evangelio. Están los pastores, los diáconos, algunos predicadores, pero hay personas que están orando y que son de mucha importancia para la iglesia, porque están orando por aquellos que están llevando la palabra. Qué importante es que oremos por los pastores, que tienen un gran trabajo en la iglesia. Qué importante es que oremos por los diáconos. Qué importante es que oremos por los que llevan la palabra en este lugar y también en sus lugares de trabajo, en las escuelas, donde ellos estén. Qué importante es la oración, hermanos. Así que
para que el Evangelio se extienda en todo el mundo, debemos predicar el Evangelio, pero también debemos orar, también debemos clamar a Dios. Fíjense lo que nos dice el versículo 31 y ya terminamos. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que ellos estaban pidiendo en la oración de ellos? Hablar con denuedo la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que Dios respondió? Que ellos puedan hablar con denuedo la palabra de Dios. Fue inmediatamente la respuesta. Fue enseguida, no se tardó. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que la palabra de Dios sea predicada. Porque cuando pidieron ellos, pidieron bien, no pidieron mal, como decía Santiago. Ellos pidieron bien. Y entonces la respuesta fue inmediata, porque Dios quiere que prediquemos la palabra de Dios. Porque Dios ama los pies de los que llevan la palabra de Dios, como dice la palabra. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, por todo lo que tú haces en medio de nosotros, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra.